pedir que me acompañen en la lectura bíblica de esta mañana. Está en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 12 al 22. No va a tener que poder. 1, 2, 1, 2. Gloria a Dios. En esta mañana, pues, lo siento por las personas que están acostumbradas a la traducción. Hoy tiene que ser por revelación divina, ¿no? So, mi hermano ahí, Niall, Mitch, divine revelation in this morning. So the Lord will tell you what we're talking about. Amén. Manténganse ahí, Primera de Corintios capítulo 15, porque vamos a estar estudiando este pasaje brevemente. Nosotros somos una comunidad aquí, la comunidad de Vida Nueva, que somos un grupo de personas que, por la gracia de Dios, como un acto de su amor, Dios nos ha convencido que de verdad le hemos fallado. Le hemos fallado y que nunca nuestras buenas obras sería suficiente para ganarnos su favor o su amor. Eso es algo que ustedes se van a dar cuenta, que somos una comunidad, una iglesia que es un valor para nosotros. Y que aún ese mismo poder reconocer esta verdad de que el cambiar o el arrepentirnos por haber creído que podíamos establecer o tener una relación con el Señor, o ser justificado, o ser aceptado delante de Dios, eso mismo es un regalo de Dios. Y también que la fe, esa misma fe que Dios nos regala para poder poner nuestra confianza en la persona de Jesucristo y en la obra ya que Él ha terminado, que Él ha completado por nosotros, también es un regalo. Y este principio que se conoce en la Biblia como la gracia soberana de Dios, que es simplemente de que Dios desde principio hasta fin, Él es el que inicia, es el que nos busca, y la salvación depende totalmente de Él, de principio a fin, o sea, de que Él nos salva y Él es el que nos permanece salvos. Y ese es un valor, esa es una verdad bíblica que en nuestra iglesia, en la comunidad, aquí en nuestra comunidad, la iglesia, valoramos. Amén. Y es una verdad que no le puede faltar. Yo lo defiendo y estoy convencido de que la Biblia lo enseña, y es una verdad que no nos puede faltar a ningún cristiano. Me atrevo a decir eso. Y en este pasaje que estamos viendo, en estos 10 versículos, Dios nos presenta a través del apóstol Pablo la verdad bíblica más importante del cristiano. Porque sin esta verdad, entonces la gracia no existiría, no tendría ningún valor, sino la resurrección de los muertos no es una verdad. Entonces, en la vida de la persona que ha recibido la fe para poder confiar en Jesucristo, esta verdad no puede ser una discusión, no puede ser algo que podemos decir, bueno, eso es algo que tú interpretas, pero yo no lo interpreto de esa manera. Puedo interpretar eso, que sí existe la muerte, la resurrección de todos los muertos, pero tal vez tú no lo interpretas de esa manera. Esta verdad no se puede discutir, no hay discusión. Pero en este grupo de personas que eran parte de la iglesia a la cual se les dirige esta carta que estamos leyendo en la ciudad de Corintios, el tema que se está discutiendo en estos versículos es la resurrección. Y desafortunadamente, como es costumbre, y estas personas que se habían identificado como parte de la iglesia, vuelvo a decir, desafortunadamente, como es costumbre, estas personas se habían dejado convencer, se habían dejado influenciar por un pensamiento popular de esa cultura, de ese entonces. Un pensamiento que era un pensamiento se le llama una ideología, un pensamiento griego en cuanto a la resurrección del cuerpo, de que solamente el alma era importante. Y póngase un momentico a pensar en nuestro tiempo, por ejemplo, ahora hay pensamientos que son muy populares en nuestro tiempo, como el pastor decía uno, es el individualismo.
es el existencialismo, o sea, de que todo es para ahora, también el humanismo, un pensamiento de que es mis propias fuerzas, yo controlo mi propio destino, yo soy el que decido mi destino, y el individualismo igual, pues egoísmo, es solo para mí, todo está para mí. Eso es lo que el pensamiento está dominando en nuestro tiempo. Él simplemente tiene que prenda la televisión, vea los libros, vaya a la librería y ve que todo va dirigido de acuerdo a ese pensamiento. Para ir más o menos pensar y a conectarnos con el pensamiento que era popular en ese entonces, que era ese pensamiento greco-romano que decía que el alma era importante solamente, pero que el cuerpo no. El cuerpo no era importante, solamente era el alma. El alma era solamente lo que podía tener importancia. Entonces, en consecuencia, pues la resurrección de los muertos pues sería una tontería, ¿no? El alma es solamente lo importante. Y no solo, yo creo que, me atrevo a decir que también en nuestro tiempo se piensa casi igual, hay un pensamiento igual en nuestra cultura. Y si hay entonces una verdad bíblica, vuelvo y lo digo, que no se puede discutir, es entonces la resurrección. Y vamos a ver lo que Pablo nos dice en estos, ¿cuántos versículos? Estos del 12 al 19. Pablo nos dice, porque si ustedes están diciendo, bueno, podemos decir nosotros, bueno, yo creo, por ejemplo, que Dios es bueno, que Dios es el Hijo de Dios, que Dios me ama, que Él está conmigo, que los diezmos son importantes, y todas esas cosas son importantes y hay mucha verdad en esas creencias, pero si yo digo, creo todo eso, pero no creo en la resurrección de los muertos, hay un problema. Vamos a ver lo que Pablo nos empieza a decir desde el capítulo 12 en adelante. Pero si no hay resurrección de los muertos, que era el argumento de estas pocas personas que estaban en la iglesia de Corinto, algunos que eran opositores del apóstol Pablo, miren cómo Pablo le responde. Vamos a ir rápidamente al versículo 1 para poder entender un poquito desde atrás. Versículo 1 del mismo capítulo 15. Dice, ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. ¿Cuál evangelio nos predicaste, Pablo? El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. ¿Nos mantienen firmes? Mediante este evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrían creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo, Pablo, había recibido. ¿Qué fue lo que recibiste, Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Bueno, para ellos, ¿cuál era la ley? Los profetas, los salmos. O sea, que no era algo nuevo, era algo que ya se venía enseñando. Que fue sepultado, sigue el versículo, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Otra vez, ¿cuáles Escrituras? Pues solamente la que ellos conocían. O sea, que esto no era una enseñanza nueva, no era algo nuevo que Pablo está trayéndole, incluso le recuerda. ¿Cuál fue el mensaje que les trajo salvación a ustedes? ¿Qué fue lo que creyeron? De que Cristo fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. Y el versículo 11, bueno, es clave porque nos dice, bueno, ¿de quién era esta enseñanza? Dice, de ellos y mía. ¿De quién? De los apóstoles. Y era la predicación de Pablo, la resurrección de los muertos. Vamos al versículo 2. Entonces dice Pablo, bueno, inspirado obviamente por nuestro Señor, por Dios, versículo 12 nos dice, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, si nosotros predicamos que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo entonces pueden decir algunos de ustedes que no hay resurrección? ¿Cómo pueden decir que no hay resurrección? Si no hay resurrección de entre los muertos, pues entonces sigue diciendo, pues Cristo no pudo haber resucitado. Pero entonces, ¿qué mensaje recibieron ustedes de mí? Preguntaría Pablo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el mensaje del Evangelio? ¿Qué es las buenas noticias de salvación? Sería posiblemente que Dios es amor,
que yo merezco que Él me hable porque soy una persona con muy buenos morales, con buenos principios, o que no le hago mal a nadie. De ninguna manera. Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y como consecuencia de eso, si eso no es verdad, que no hay resurrección de los muertos, y Cristo entonces no ha resucitado, versículo 14 nos dice, entonces la predicación de los apóstoles y de Pablo, siendo él, como dice en el versículo 11, el más insignificante, según sus propias palabras. Entonces todos los que predicamos aquí no serviría para nada. Es más, su fe, la fe de ustedes, oyentes, sería una fe en vano. Segundo, versículo 15. Entonces, si no hubiera resurrección de los muertos, Cristo no ha resucitado, entonces dieran ustedes falso testimonio acerca de Dios. ¿Por qué? Porque estarían diciendo algo que Dios nunca hizo. Tercero, versículo 17. Si no hay resurrección de los muertos, si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, no ha sido levantado entre los muertos, entonces no hay perdón por nuestros pecados. Versículo 17. Todos todavía estarían muertos en sus pecados y tendrían entonces que pagar por sus propios pecados. ¿Por qué? Porque entonces si no hay resurrección de los muertos, si Cristo no fue levantado entre los muertos, entonces significa que la muerte pudo más que Él, que el pecado lo mató y que la muerte lo pudo derrotar. Entonces no habría perdón por nuestros pecados. Y no solo eso, estarían perdidos los que estaban vivos, pero el versículo 18 nos dice, bueno, no solamente los que están vivos, pero ¿qué? De aquellos que habían muerto en Cristo. Serían ellos también perdidos, los que habían muerto en Cristo. Usted póngase un momentico a pensar, cuando yo leía el pasaje y pensaba de aquellas personas que habían muerto en Cristo y estas personas que estaban siendo influenciadas por el pensamiento de la cultura y se habían traído esta enseñanza al grupo de hermanos. Imagínense los hermanos que empiezan a pensar, bueno, perdón, y mi familiar, y mis amistades, todo lo que ellos sufrieron, todo el sufrimiento, todas las persecuciones, todas las pérdidas que tuvieron, porque ellos tenían esa esperanza de que hubiera una recompensa que no fuera eterna, que no fuera terrenal en esta tierra, sino que fuera una recompensa eterna en la resurrección. ¿Qué de esas personas? ¿Qué de aquellos que habían muerto con esa esperanza de poder haber recibido esa recompensa? Como dice Efesios capítulo 1, versículo 20, que se habían negado a sí mismos para conocer el poder de su resurrección. ¿Qué de esas personas? O los que por medio del Espíritu Santo, como dice Romanos 8:13, que por medio del Espíritu Santo habían puesto a muerte a los malos hábitos de su cuerpo. O Filipenses 3:10, que de esas personas que habían, por conocer a Cristo, habían experimentado el poder, habían considerado todo pérdida solamente por el poder conocer y experimentar el poder que se manifestó en la resurrección y participar, como dice Filipenses 3:10, en sus sufrimientos y llegar a ser en Él, llegar a ser semejante a Él en su mente. ¿Qué de estas personas que habían sufrido? No sé si usted se pregunta eso, en algún momento se ha parado a pensar y leer cómo debían de haber sentido estas personas al leer o al escuchar, que no había una resurrección, que había una enseñanza de que decía que no había resurrección entre los muertos, y pensar, wow, y todas estas amistades, todos estos familiares que murieron por causa de Cristo, que se negaron a placeres, que se negaron a éxito en sus vidas, solamente por conocer a Cristo, por vivir para servir a Cristo. ¿Qué de estas personas? Y en el versículo 19, no sé si usted tiene un versículo, hermano, que le mueva por dentro, que lo haga, le mueva sus afectos por el Señor, pero para mí este es uno de los versículos que me eriza. No sé si eso es una experiencia para usted, pero
Es lo que dice el versículo 19. Dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Otra vez, no sé si esto para usted, si usted puede entender el pensamiento por un momento de Pablo y de Dios a través de Pablo y ponerse en ese lugar y pensar y leer este versículo y decir, si solamente para esta vida he puesto mi confianza en Cristo solamente. O sea, es decir, si no hay más nada, si no hay resurrección de entre los muertos, si Cristo fue conquistado y la muerte derrotó a Cristo, usted se pone a pensar, si eso fuera una realidad y en mi vida, yo he probado todo, he tratado de buscar mi identidad, mi satisfacción, mi gozo, placer en todas las demás cosas que existen en este mundo, que me ha podido ofrecer este mundo. Y solamente en Cristo he podido encontrar esa plenitud. Solamente en Cristo he podido encontrar esa satisfacción, ese gozo. Y ahora que me digan, bueno, no fue para nada porque no hay resurrección de entre los muertos. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se debe de haber sentido esta persona? Y yo me pongo a pensar y digo, Señor, que este sea mi deseo, Dios, que esta es mi oración, Señor, que yo me pueda sentir así solamente, de que solamente tú eres mi esperanza, que no hay más nada, que me pueden quitar todo, me pueden arrancar todo de mi vida, y que si solamente te tengo a ti, es suficiente, Señor. Que ese sea mi deseo, que ese sea nuestro deseo, hermanos, en esta mañana, que ese es el desafío. Si usted lee el versículo de esa manera, porque póngase a pensar, hermano, yo sé que usted ha experimentado otras cosas, dependiendo de su edad, dependiendo de su caminar en su vida, ha experimentado diferentes cosas, ha ido por aquí, ha ido por allá, y todo le ha fallado, todo lo que le ha prometido satisfacerle, todo lo que le ha prometido un gozo, una esperanza, todo lo que le ha prometido tranquilidad, paz interior, nada le ha funcionado. A mí no me funcionó nada, pero solo Cristo ha podido. Solo Cristo ha podido ser ese gozo eterno, solo Él ha podido traer esa plenitud completa. Amén. Porque póngase a pensar, yo amo a mi esposa y es mi oración diaria que Dios me pueda, por medio de su Espíritu Santo, dar el poder, dar el deseo de poder amarla, de poder negarme a mí mismo, como dice la palabra, y amarla a ella, como dice Pablo en Efesios, como Cristo amó a la iglesia, negándose a sí mismo, yo negándome a mí mismo para amarla a ella. Y muchos de nuestra cultura le dirían a eso, bueno, estás, como dicen los muchachos, estás ¿no? Porque te niegas a ti mismo y la exaltas a ella. Pero aunque eso sea una realidad, ella no es mi esperanza, ella no es mi satisfacción, ella no me da sentido para vivir. Solamente Cristo me puede dar ese significado. Igual mis hijos, las amo, a Matthew, pequeñito, lo amo, y mi oración nuevamente es esa, no estar más ausente en la vida de ellos, para poder instruirlos, para poder guiarlos hacia la eternidad, para ser ese instrumento, pero no puedo vivir para ellos, no son mi esperanza, no es mi sentido, no me da mi identidad, ellos tampoco, solamente es Cristo. Y también me deleito, me apasiono por ver el poder del Evangelio, ver el poder de Dios transformando y cambiando y salvando personas, salvando almas, pero en eso tampoco está mi satisfacción, en eso no está mi plenitud, solamente está en Cristo y solamente puede estar en Cristo. Amén. No sé si usted se puede identificar un momento en ese pensamiento, pero si solamente para esta vida he confiado en Cristo, y aquí vamos delgando un poco más en detalle, si solamente para esta vida he confiado en Cristo. Y nos da la respuesta Pablo, el versículo 20. Gloria a Dios por esta respuesta, Pablo. Gracias, Dios, por inspirar a nuestro hermano Pablo. Versículo 20 dice:
Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Ya eso sería otro sermón, las primicias. Pero de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, Adán, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos murieron, también en Cristo, todos. ¿Todo el mundo, Pablo? No, todo el mundo no, sino los que murieron en Cristo, los de la simiente, los que por medio de la fe fueron unidos a Cristo, volverán a vivir. Gloria a Dios por esa respuesta, ¿no? No nos deja con la incertidumbre, ¿verdad? Amén. Y si usted tiene su Biblia ahí, busque rapidito Romanos capítulo 4, versículo 25, resumen no del sermón, de esta parte. Romanos 4:25 dice: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Amén. Gloria a Dios. Y ahora, hermanos, si esta es una verdad, tiene que ser una verdad, ¿verdad? Si es lo que hemos creído, es el evangelio que hemos creído, entonces esto es una verdad para nuestra vida. Amén. ¿Y qué implica esto para nosotros? En la Biblia, en lo que se llama la teología, se enseña, la Biblia siempre nos da un indicativo. Esto es lo que nos está indicando Pablo, esto es una realidad. ¿Qué es un indicativo? Usted se monta en el carro, ya casi todos los carros modernos vienen te dicen si hasta la goma se está sin aire, ¿verdad? Si te falta el aceite, si te falta, no sé, el motor, el check-in, ¿qué es? Un indicativo que te indica algo. Pero ¿qué implica ahora es? De que debes ir y echarle aire a la goma, o debes ir y cambiarle el aceite al carro, ¿verdad? Igual, ¿qué nos indica la palabra de Dios? Que esto es una realidad. Si yo he creído en el evangelio, si Dios me ha regalado la fe para poder creer y he puesto mi confianza en Jesucristo, entonces esto implica de que esto debe afectar mi vida, ¿verdad? Es una realidad para mi vida. Amén. Y la palabra de Dios tampoco en esta área, en este aspecto, me encanta, porque la palabra no da para escoger, no da opción, ¿verdad? Porque si mi esperanza en Cristo no es solamente para esta vida, entonces mi vida tiene que ser un reflejo activo de que es una verdad que yo creo. Otra vez, si yo creo entonces que mi esperanza en Cristo no es solamente para esta vida, entonces mi vida debe ser un reflejo activo de que yo creo esa verdad. Amén. Debe ser entonces un reflejo activo. Y aquí no hay opción. No es que si usted lee la palabra detalladamente, hermanos, y lee, por ejemplo, Pablo lo dice por medio del Espíritu Santo bien bonito en Romanos capítulo 6, dice: antes estabas aquí, ahora estás acá. No hay opción, no es que, yo quiero quedarme acá. No, estás aquí, o estás allá, estás de un lado de la cruz, o no estás de un lado de la cruz, o estás del otro lado. Igual, aquí no hay opción. ¿Crees esto? Es un reflejo. Debe ser entonces, vamos a reflejar esta verdad en nuestra vida. No es una opción, no es que yo creo eso. Puedo decir, yo creo eso y Dios conoce mi corazón, ¿verdad? Porque Dios conoce nuestro corazón. Yo lo creo y Dios conoce mi corazón. Yo no tengo que estar demostrando nada en mi vida. Podría decir eso, pero sería negativo. La Biblia no lo apoyaría. Pero entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, si yo creo esto, si yo creo que Cristo es mi única esperanza, pero no solamente es una esperanza para aquí, para esta vida, si creo que Él es mi única esperanza, entonces debo vivir, debo reflejar activamente, como dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 3:17. Si mi única esperanza no es solo para esta vida, sino que es para la eternidad, como estamos hablando en cuanto a la resurrección, debo vivir entonces para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Vamos a ver rapidito lo que dice Colosenses 3:17. Dice: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor, dándole gracias a Dios el Padre por
medio de Él. Todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre. Es decir, que Dios, ahora mi deseo y mi meta es que Dios sea glorificado en todas mis relaciones, o sea, que todas mis relaciones tengan una consecuencia eterna. Todas mis relaciones, todas las áreas de mi vida, y solamente vamos a hablar en tres áreas, para tener 3 puntos, en las cuales esta realidad, si es una verdad para mí, debe tener una consecuencia eterna en estas 3 áreas de mi vida. Es decir, por ejemplo, que la persona que me conozca, que la persona que lo pueda conocer a usted, no solamente pueda decir, bueno, sé que esta persona tiene una esperanza eterna, que su esperanza no solamente es para esta vida. La persona que lo conozca a usted no solamente lo pueda decir, porque usted lo dice, pero que lo pueda ver en su propia vida. Por ejemplo, yo he conocido personas, muy recientes, personas no estoy hablando mal de la persona, ni estoy juzgando a la persona, estoy diciendo un ejemplo para que podamos entenderlo un poco. Personas que, por ejemplo, antes de una pareja, ¿no? Antes de tener ya el hijo desde el vientre de la madre, ese hijo, ya esta pareja está pensando ya está abriendo más bien una cuenta de ahorros para lo que es pagar su universidad. No solamente eso, pero están buscando un área por donde mudarse para que la criatura pueda ir y estudiar en esa escuela y una universidad. O sea que todo eso influye sobre las decisiones que esta pareja va a tener para su hijo, ¿verdad? ¿Es malo tener eso? ¿Es malo tener esas expectativas con su hijo antes de que nazca? No, yo diría que no, ¿verdad? Pero si la mentalidad, si la esperanza de esta pareja está puesta en la eternidad, de que ese niño, de esa niña tenga consecuencias eternas, lo opuesto sería entonces de que yo, desde el vientre de la madre, ya estoy orando por la salvación de ese niño, por la santificación de esa criatura, y para que como padres nosotros, Dios nos dé la capacidad, nos dé el deseo de poder instruirles, guiarles en la palabra de Dios y ser el instrumento que Dios usa para llevarlo hacia la eternidad. Y nosotros seríamos entonces los instrumentos. Pero ahí entonces sería tener entonces mi esperanza, no solamente para mi hijo aquí, que no sería malo, ¿verdad? Que pueda ir a la universidad, que pueda estudiar, pero que tenga una consecuencia eterna, o sea, que esa sea la prioridad, porque de otra no creemos lo que dice Jesús cuando dice que buscar primero el reino de Dios y entonces todas esas cositas serán añadidas, si es la voluntad del Señor. Amén. Pero entonces sería buscar el reino, esa es mi prioridad, esa es mi meta, ¿verdad? Porque ahora mi meta cambia y las demás cosas pues Dios las va a añadir. Amén. Pero entonces, si esa no es nuestra prioridad, entonces tenemos que empezar a vivir de esa manera. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque vivimos en una cultura, vivimos en un tiempo, en una cultura, nuevamente les digo, donde el pensamiento que se transmite por los medios más accesibles para nosotros, que son la pantalla, la música y la misma educación, tiene ese mismo pensamiento similar al que se estaba transmitiendo en el tiempo de la iglesia de Corinto. Lo que ahora cambia de nombre, ya no son los mismos nombres, pero es el mismo pensamiento. O sea, ¿cuál es el pensamiento? Si usted solamente escuche, vea, no le estoy diciendo que investigue, pero usted escuche sus compañeros de trabajo, los muchachos, sus compañeros de escuela, las películas, las novelas, todo está con un pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento? Pues, similar, no se dice no hay resurrección, pero sí se dice solo hay una vida, hay que gozar la vida, solamente tenemos poco tiempo, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que disfrutarla. La juventud, hay que disfrutarla. ¿Por qué? Porque hay solamente una vida, no se dice no hay resurrección, pero solo hay una vida y la vida es corta, ¿no? Un artista muy famoso, espero que no sepan, ¿no? quién es, que no hayan escuchado la canción, pero
Solo la letra de la canción, que la vida es para comer, es para beber, es para vivir, hay que vivir la vida, ¿eh? Y ese es el pensamiento de la canción. ¿Y cuántos hermanos no la escuchan? ¿Eh? Pero es la idea del artista, usted lo piense que es un poco ser fanático, pero la idea del artista no es que usted edifique, sea edificado ni que glorifique a Dios, pero de que usted lleve el mismo pensamiento. ¿Amén? Y es el mismo pensamiento que existía en ese tiempo, lo que con diferentes nombres. La vida es loca, dice a otros, y a todos les toca. La vida es como una caja de sorpresa. ¿Ves? Pero ¿qué es la conclusión de esas frases? De que no hay que tener esperanza para el más allá, porque todo esto termina aquí. Pues todo lo que tengo que lograr, tengo que hacerlo aquí. Entonces, ¿qué hacemos si esa es la cultura? ¿Verdad? Si ese es el pensamiento. Y desafortunadamente vuelve y influye el pensamiento de la iglesia. No lo controla, nunca lo va a controlar. Gloria a Dios por eso, porque Cristo es el que reina y sigue reinando y va a culminar su reino. Pero el pensamiento influye en la vida de los hermanos, porque hasta vemos en la misma iglesia a veces, bueno, no decir la iglesia en el sentido bíblico, pero hay a veces mensajes que son atractivos para las personas que te dicen, lo que le cambian o le añaden un poco de Biblia y te dicen, ten tu mejor vida ahora. Tu mejor vida es para aquí. Tú debes de vivir tu mejor vida ahora. O sea, el énfasis es ahora, pero la Biblia no hace énfasis para la esperanza aquí, sino es una esperanza eterna. Amén. Entonces, ¿por qué afecta entonces mi relación? Primero que todo, primer punto. Facilitadores, vayan apuntando para que después el martes no hagan muchas preguntas. Pero el primer punto, ¿cómo afecta entonces mi relación? ¿Cómo va a afectar entonces ahora mi relación? Porque si ahora mi meta cambia, ¿verdad? Ya mi esperanza no es para esta vida, mi esperanza es que tenga consecuencia eterna, no es para esta vida. Entonces ahora mi meta, mi deseo es que todas mis relaciones tengan consecuencias eternas. Todas las relaciones que yo tengan una consecuencia eterna. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, por ejemplo, ¿puedo yo salvar a mis hijos? ¿Puedo yo regalarle la fe a mis hijas, a mi esposa, o viceversa? ¿Puede ella regalarme la fe a mí? ¿O salvarme ella a mí o regalarme el arrepentimiento? No, ¿verdad? No, eso es obra de Dios, eso es por medio del Evangelio y es el Espíritu Santo que hace el milagro. Pero como mi meta y mi deseo ahora es que te haga una consecuencia eterna en la vida de ellos, pues entonces nosotros como padres somos los medios que Dios ha puesto para que nosotros nos ocupemos de guiarlos y de que llevarlos hacia el punto de que Dios haga la obra en ellos, una obra que es eterna y tenga una consecuencia eterna. Y entonces así debe de ser con todas mis relaciones, ya sea mis relaciones familiares, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, con las personas que vienen por primera vez a una iglesia, mis compañeros de escuela, para los muchachos, porque ya como yo no vivo como si mi esperanza en Cristo es solamente para esta vida, entonces ahora mi oración es que Dios me dé la oportunidad de ser intencional con todas estas relaciones que yo tengo, para que yo pueda llegar a cumplir mi meta, que es de poder servir, de poder conocer a estas personas y ser el medio que lo lleve hacia la eternidad, con todas estas personas que yo me relaciono. ¿Amén? Entonces, primero que todo, afecta entonces mis relaciones. Ya mi esperanza no está para esta vida, ya ahora mi esperanza es eterna, en una realidad, Cristo resucitó. Entonces ahora mi meta cambia, mis deseos cambian, ahora yo quiero que en mis relaciones todos puedan tener una intención, una consecuencia eterna. ¿Qué significa eso? El que yo conocerles, el yo servirles, amistades, compañeros de trabajo, todo tengo que verlo como un campo misionero, como que Dios me ha puesto ahí para que con esas personas con las cuales yo me relacione lleguen a la eternidad. No importa si usted dice, bueno, teológicamente yo sé que no todo el mundo vaya al cielo, eso lo sabemos, hermano, eso lo dice la palabra, sabemos que eso es solamente obra del Espíritu Santo, pero eso no quita nuestra responsabilidad
de ser el medio que llegue a esa persona. ¿Amén? Porque si pensamos de esa manera, yo discipulando, hablando con un hermano, Dios me dio la oportunidad de hablar con él, de discipularlo, me decía el hermano: tú me caes bien, me gusta la manera que hablamos, que me compartes, que me enseña la palabra, pero hay algo que me molesta de ti. Y ahí dije: Señor, como dice tu palabra, a sufrir por Cristo, ¿no? Y este hombre me va a pegar, porque es una persona mucho mayor, más grande que yo. Wow, ya me va a tocar sufrir, ¿no? En un sentido físico. O sea, lo único que no me gusta de ti es que tú crees que todo el mundo va a ir al cielo. Pero ¿por qué llegas a esa conclusión? Porque tú me insistes, tú me motivas a que estas relaciones, estas amistades que yo tengo, que les hable de Cristo, que los conozca, que les dedique tiempo. Pero es que esas personas no quieren conocer de Dios. Tú piensas de que todo el mundo va a conocer de Dios, que todo el mundo va a ser salvo, ¿no? Y entonces yo digo: no, discúlpame, déjame corregirte. Si de alguna manera eso es lo que te he dicho o lo has interpretado, pero no es así, no es lo que yo creo. Lo que yo sí creo es que estas personas creen que son salvas, entonces nosotros sabemos que no son salvas, pero que hay que llevarles el mensaje que trae salvación. Y yo sé que solamente Dios tiene el poder para hacerlo, y es el mensaje del Evangelio que puede traerles salvación, que ellos no lo conocen, pero no podemos discriminar a ninguna persona, porque no sabemos quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. No es que yo diga que todos van a ser salvos, pero como yo no los conozco ni tú los conoces, pues no podemos discriminar al hablarle a tus amistades, porque Dios puede salvar y Dios quiere salvar. Amén. Entonces, disculpa que me hayas interpretado mal, pero no era mi intención. Y si leemos, por ejemplo, en Apocalipsis, dice la palabra que es de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, muchas personas. Entonces, ¿por qué discriminarle a X personas el Evangelio? Amén. Pero entonces esto implica, ahora en nuestro tiempo, entonces hay que invertir. Si ya todo esto demás es una realidad, la resurrección de los muertos, mi esperanza, no solamente para esta vida, entonces esto indica de que hay que invertir tiempo en poder entender la palabra. No ser elocuente, no ser una persona sofisticada, pero sí tratar de ser lo más claro posible con el mensaje de salvación, de la buena noticia. Pero eso implica que hay que invertir tiempo estudiando la palabra, ¿no? Uniéndose a un grupo de crecimiento o uniéndose con una persona que te quiera discipular y te quiera enseñar a entender el mensaje de salvación. Entonces, si mi esperanza, segundo punto, si mi esperanza entonces está puesta en la resurrección, es la pregunta: ¿qué tan importante para mí es la santificación? ¿Qué tan importante es para mí la santificación? Sería la segunda pregunta. ¿Y qué es la santificación? Porque la santificación tiene consecuencias eternas también, ¿o no? La santificación apunta hacia la eternidad. Amén. Eso es lo que creemos, ¿no? Pero ¿qué es la santificación entonces? Que tiene consecuencias eternas. Es el proceso por el cual Dios va formando en la imagen del cristiano, la imagen de Cristo, el carácter, el pensamiento de Jesucristo. Y nosotros como iglesia defendemos y creemos que es un proceso progresivo, ¿verdad? Que es un proceso para toda la vida. Es un proceso que no va a terminar y que lleva hacia la eternidad. No es que te da salvación, pero de que porque somos salvos vamos a ser santificados, y es un proceso y es progresivo, no es inmediato, ¿verdad? Nadie cree eso. Nadie cree que somos salvos inmediatamente somos perfectos, somos salvos. Nadie cree eso en esta iglesia, ¿no? Esa no es lo que nosotros valoramos. Pero a veces pareciera que, hermanos, pensáramos que sí es un proceso inmediato. ¿Por qué? Porque si es importante para mí la santificación y sé que es un proceso progresivo, pero yo no leo la palabra de Dios, por ejemplo, o no me molesta no incorporarme a un grupo de crecimiento, que la palabra lo dice todo. Crecimiento es un grupo donde vamos a crecer en nuestro proceso de santificación, porque no es inmediato, es un proceso. ¿Ven? Pero ve como a veces lo que yo creo no va con lo que yo vivo, porque si creo que es un proceso, entonces porque Dios ha dejado medios, ¿no? La palabra de Dios, la comunión, los grupos de crecimiento,
estar bajo la predicación. Entonces, si a mí no me molesta, si no me incomodo en no unirme o no estudiar la palabra, o no estar en comunión con Dios, o pasar mucho tiempo sin estar bajo la predicación, que son medios que Dios ha dejado para santificarme, para moldear su imagen en mí. Entonces, es importante para mí la santificación o no, que tiene consecuencias eternas. Otra vez, como podemos decir, algo podemos creerlo, pero la manera en que vivimos podemos negarlo, ¿verdad? Podemos negar algo que estamos diciendo que creemos, simplemente por la manera de que vivimos. Pero si entonces yo creo en la palabra de Dios, en los medios que Dios ha dejado, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? Esa es la decisión que tenemos que tomar. No estamos aquí para juzgarlo, decirle que usted va a perder su salvación, porque eso no es lo que creemos, pero estamos aquí para recordarnos, ¿verdad? Que esto es una realidad para nosotros, y entonces así es que debemos de vivir, porque si es una realidad para mí, y Dios me ha dejado el Espíritu Santo, que es el poder que se ve manifestado en la resurrección, para poder yo vivir ahora, para glorificar a Dios, y que todas las relaciones de mi vida tengan consecuencias eternas, vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo. Y vamos entonces ya terminando, por último, y ahí vamos a concluir. Otra vez, en nuestras ambiciones. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque, volviendo otra vez a nuestra cultura, si usted no se da cuenta, la cultura, el pensamiento de la cultura, no va a terminar. Ellos no van a terminar. Cada día hay algo nuevo, cada día hay un placer nuevo, cada día hay un entretenimiento nuevo, cada día hay algo más nuevo que quiere robarnos el tiempo, que quiere desenfocarnos de cuál es la meta, que es una meta eterna, que es la misión que Dios quiere llevar a cabo a través de su iglesia. Pero por eso hay que tener esa mentalidad. No es una mentalidad de fanático, pero es una mentalidad de que estamos en una batalla, de que hay que seguir, de que hay que proseguir, de que usted no puede en cualquier momentico, no es que vaya a perder la salvación, pero usted no se puede descuidar en cualquier momentico de decir, bueno, déjame tomarme mi tiempo libre. No, porque el mundo no va a parar, el mundo va a seguir tratando de sacar nuevos mensajes, nuevas ideas. Dese cuenta que va hasta de la educación a todo lo que tiene que ver. Hollywood saca una película cada semana, ahí solamente le dice, ellos no van a parar de sacar películas. Entretenimientos, los deportes, y ahí voy llegando a mi conclusión. Cada día hay algo nuevo. Entonces, si nos desenfocamos, hermano, y es uno de los síntomas que yo he aprendido, y para mí ha sido una lucha muy, muy, muy sufrida. Como estaba hablando el pastor esta semana, he tenido que sufrir en el Señor, me ha tenido que, como dice la palabra, zarandear, me ha tenido que disciplinar, y me ha enseñado a pedir, a orar por esa promesa, ¿no? A veces, hermanos, me han dicho, bueno, ustedes no reclaman promesa. Bueno, yo reclamo esa promesa. Señor, disciplíname, y Señor, mándame el sufrimiento para reflejar tu imagen. Es una promesa que la palabra enseña, ¿no? Que dice que hemos también recibido el derecho de poder sufrir por Cristo, sufrir con Cristo, y es una promesa. ¿Y por qué les digo esto, hermano? Cuando usted sienta síntomas de que Cristo no es suficiente para usted se va a dar cuenta de que ya usted quiere añadirle más a Cristo, no a su salvación, pero usted ya empieza a decir, bueno, es aburrido, la vida cristiana ya es aburrida, se me hace una carga ahora servirle a Cristo, o como dice la persona, estar en las cosas de Dios, se me vuelve aburrido, y tengo que empezar a añadirle un entretenimiento por aquí, otra cosa por allá. ¿Por qué pasa? Porque ya Cristo entonces no es lo que Él es, que es nuestra única esperanza, que es lo único que nos puede traer gozo, lo único que nos puede traer sentido, lo único que nos puede dar nuestra identidad. Pero dése cuenta que esos son malos síntomas, cuando usted empieza a sentir, quiero a Cristo, pero quiero otra vez volver a añadirle otras cosas. Pero Dios nos dice, no, bien, tenga la mente, como ves, un campamento de concentración, que más o menos lo que Pablo habla en Romanos capítulo 6, 7 al 8. Nosotros dice que hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado. Dios nos ha dicho, tú no te has salido solo, yo te he rescatado
Mi Espíritu Santo te he sacado y ahora te he dado la capacidad de seguir viviendo para ahora obedecer mi palabra. Pero ya tú no vives allá, ya tú no eres de allá. No quieras volver, porque quieres volver, y eso es lo que desafortunadamente empieza a pasar. Tengo a Cristo, pero ahora quiero, me gusta, porque la cultura no para, porque no para de bombardearnos, no para de mandarnos mensajes, y a veces nuestra naturaleza, como sigue el pecado ahí, se despierta, los deseos, y no quiere volver. Pero Dios nos dice, no, si ya no vivimos allá, ya fuimos rescatados del pecado, del dominio, del control del pecado. No que somos perfectos, que nunca vamos a pecar, pero si ya no vivimos allá, ¿por qué queremos volver otra vez allá? Y eso es lo que empieza a suceder cuando ya empiezo a ver síntomas de que ya, entonces, qué aburrida es la vida cristiana. Esto es como se gozan los cristianos, en la palabra de Dios, sirviendo, salvando personas, llevándoles el evangelio, discipulándolos. Ese es el gozo para nosotros. Amén. Pero si empieza a volverse aburrido y si usted quiere empezar a añadirle cosas, es un mal síntoma. Y hay que empezar a buscar por qué. ¿Por qué están saliendo esos síntomas? ¿Por qué se están apareciendo? Y por último, entonces, terminamos Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos astorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que terminemos por delante. Y con esto terminamos, hermanos. Yo al leer este versículo, no es que estoy inventando nada, no le estoy incluyendo nada al texto, pero yo al leer este versículo, un versículo que me confrontó demasiado, es esa cosita cuando dice, despojémonos de eso que nos estorba. Y pienso en el proceso de santificación, esas cositas que me estorban, que no permiten que yo pueda continuar en este proceso de reflejar la imagen de Cristo. Y son cosas que yo no fui el que quería ese nombre, pero son cosas que son moralmente, son neutrales, ¿verdad? Lo que es moralmente neutral es lo que no es malo, ¿verdad? No es malo, pero nosotros, por la tendencia que tenemos en nosotros, el pecado de convertir algo bueno o algo que no es malo, de convertirlo en un ídolo, o sea, de reemplazar a Dios por ese, lo convertimos en algo malo. Y cuando yo leo ese versículo me venía a la mente, y todavía me sigue viniendo a la mente, y yo me he dado cuenta, por la gracia de Dios me ha dado la capacidad, me ha podido convencer en mi proceso de santificación. Dios trabaja con todo el mundo diferente. Para mí ya Dios me ha permitido llegar a un momento en mi vida de que no tengo problemas con cosas que alguien venga y me venda algo ilegal o me involucre en algo ilegal. Ya eso, gracias a Dios, no me permite caer en cosas así. Para mí son cositas así pequeñas que son moralmente neutrales, yo les diría. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que yo soy una persona que yo no puedo involucrarme demasiado en los deportes, por ejemplo. Eso es lo que yo he aprendido. Yo no puedo involucrarme mucho en los deportes. Y eso lo tuve que aprender muy, muy, muy difícil. Por medio de sufrimiento, por medio de confrontación, tuve que aprenderlo. ¿Por qué? Porque me veía tan involucrado que el deporte guiaba mis pensamientos, guiaba mis emociones, y si no pasaba lo que yo quería, me enojaba con mi esposa. Si llegaba tarde al trabajo, decía, no tengo trabajo. Llegaba a la escuela, no tengo trabajo. Pero sí me podía sentar a ver deporte. Vamos a orar con nuestras hijas, vamos a estudiar la palabra. Se va a acabar el juego, va a empezar. Yo era desesperado por ese deporte. Perdía a mi equipo y me enojaba y me quedaba escuchando las entrevistas de por qué perdieron. Y al otro día me levantaba a escuchar lo mismo, por qué perdieron. O sea, yo pensaba que era el coach. Yo pensaba que podía ser mejor que ellos. Yo podía meterme ahí y guiarlos. ¿Ven? Pero como le digo, el deporte es malo. El deporte no es malo. Pero yo lo convertí en algo malo, porque ahora controlaba mi vida. Ahora el deporte era el que guiaba cómo yo creaba el horario de mi semana. Ahí no podemos visitar a nadie, no, ese día hay un juego, no puedo porque hay un juego. Y si iba a visitar a alguien,
estaba más pendiente era de la hora, o lo dejaba grabando. Y cuando llegaba a la casa, no tenía tiempo porque me quedaba viendo el juego de madrugada. Y entonces me levantaba tarde para el trabajo y por ende no podía tener tiempo de ver cómo todo se va conectando. Entonces leía la palabra, mi oración, se afectaba todo y se convertía en un lastre, un estorbo en ese proceso de santificación. Pero gracias a Dios que Dios me tuvo que llevar por un lugar de rehabilitación, un proceso de sufrimiento que la palabra lo llama zarandeo.com. Pero es necesario, hermano, es necesario, y ahí usted puede añadirle, yo no vengo aquí para juzgar a nadie, pero usted puede añadirle lo que usted quiera. Para mí fue eso, no me siento, no me da pena, creo que esto es un lugar seguro donde lo puedo decir, y no me da pena decir, pero ahí ponga usted y piense, y evalúe lo que dice la palabra y piense, ¿qué es lo que me está robando el tiempo? ¿Qué es lo que me está siendo un estorbo? Para otras personas pueden ser muchas cosas, no solamente puede ser el deporte, puede ser el trabajo, puede ser las metas, mi ambición, mi deseo. ¿Es malo ambicionar cosas, tener una casa? ¿Es malo ambicionar una carrera? No, pero si todo eso te está consumiendo, si solamente eso es lo que está guiando tu vida, y si no lo estás viendo como un campo misionero donde Dios te quiere usar, Dios quiere que tengamos personas en esos lugares para alcanzar a estas personas para Cristo. Gloria a Dios. Y entonces les dejo con ese último pensamiento. Está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, si no me equivoco. Dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios, que Dios los bendiga. Vamos a terminar con una oración.